Vamos a cambiar de tema, porque niños y niñas jóvenes con discapacidad múltiple, física, motora, grave, en situación precaria económicamente, van a recibir una ayuda especial gracias al programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad. Queremos hablar sobre este tema, queremos saber cuáles son las proyecciones que se tiene, y para esta oportunidad nos visita el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, a quien le damos la cordial bienvenida. Es un programa bastante importante porque se lleva gran parte de esto hacia el área rural, ¿no? Enfocándose en aquellas personas, aquellos niños y niñas que necesitan, bueno, aparte de desarrollarse ellos, aprender a vestirse desde las cosas más sencillas, aprender a comer, ¿no? Hasta, de repente, aprender a leer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, buenos días, viceministro. Buen día. Usted mismo decía, este es un programa muy importante. Importante porque llega a las personas que no tenían oportunidad para estudiar. En el conjunto de las personas con discapacidad tenemos distintos tipos. Y hay algunas personas que tienen discapacidad grave o muy grave. Y esto, por ejemplo, hay personas que no pueden movilizarse, son prácticamente paralíticas, apenas mueven un brazo, apenas pueden hablar. Y como no pueden salir de su casa, están ahí postrados durante todo el día, su mente, su inteligencia funciona muy bien, pero no pueden ir a estudiar porque no pueden ir a la escuela. Entonces, hemos nosotros decidido, para garantizar el derecho a la educación, que exista este programa. Conjuntamente con 4 ministerios hemos estado trabajando y hemos identificado todo lo que son las acciones destinadas a esta población. Y ahí es donde nace el programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de 1.500 personas que tienen discapacidad muy grave, que no pueden salir de su casa, van a recibir directamente lo que podríamos llamar en términos concretos clases en su casa, en su ritmo y según sus propias necesidades. Y además va a hacer otros trabajos complementarios en salud, en la parte social, y también recibir materiales educativos. Viceministro, ¿están participando niños con discapacidad, jóvenes con discapacidad? ¿Los adultos también están dentro de este grupo? Sí, también. Hemos tomado distintas categorías de edad. En este primer grupo hemos detectado de manera general como 1.500 personas entre 0 años y 24 años aproximadamente. En estos grupos hay unos que necesitan hacer formación equivalente a lo que es la primaria. Digo equivalente porque no va a ser exactamente igual que la escuela, sino tiene que adecuarse a sus propias características. Hay otro grupo que es mayor de 18 años. Ese grupo va a ser educación de personas jóvenes y adultas, lo que llamamos educación alternativa. Y hay otro grupo que tiene tal discapacidad intelectual que no va a poder avanzar a la primaria, a la secundaria. Entonces vamos a desarrollar lo que usted mencionaba, habilidades sociales, aprender a vestirse, aprender a cuidar su casa, por ejemplo, poner en orden, a conversar con los demás, etcétera. Son elementos también muy esenciales que tenemos que trabajar. Ahora, sabemos que tienen que ser maestros calificados, maestras calificadas. ¿Cómo se está seleccionando a este grupo? ¿Será maestros que hayan pasado clases especiales para estas personas? Mire, estas personas primero van a tener distintos tipos de atención. Primero, hay un centro de educación especial, o sea, especializado en educación especial, ahí se repiten un poco las palabras, que va a atender lo que es todo lo que es educación especial. Pero además van a inscribirse en una escuela o un colegio según corresponda en una unidad educativa de educación regular. Pero también hemos constituido un equipo de personas, de maestros especialistas en el tema, que están preparando los materiales, que van a realizar las evaluaciones, que van a capacitar a otros maestros. Y ahí viene el cuarto elemento que usted menciona. Necesitamos, por cada 2 estudiantes, necesitamos al menos un maestro. No, como es atención personalizada, no podemos tener juntos todos, tiene que ser de a uno. Y entonces un maestro seguramente va a tener que ir a una zona, un lugar un día, y el otro día va a tener que ir a otro lugar. Entonces necesitamos muchos maestros, y para eso hemos promulgado un decreto supremo que permite que se pueda convocar a maestros en carácter voluntario, y en esta primera instancia, como tenemos 90 estudiantes, estamos convocando a 45 maestros que van a recibir estímulo en términos de los años de antigüedad o también ascensos en su categoría. ¿Solo son maestros
viceministro, o también puede ser personas que realmente estén abocadas en el área social, que les interese mucho este tema y que también, por sobre todo, les interese ayudar y ingresar un poco al área rural. Ahí vamos a establecer dos tipos de voluntarios, para decir de alguna manera. Unos que son los maestros, porque tenemos que garantizar que sea la persona facultada a que se pueda certificar, se puede entregar libreta, porque ellos van a recibir la libreta. Entonces, para eso necesitamos maestros titulados y con la especialidad que corresponde. Pero necesitamos también el apoyo de otras personas voluntarias en otras especialidades. También se va a hacer la convocatoria a ellos para que puedan hacer un trabajo complementario al que va a ser el maestro. Porque todas estas personas no necesitan solamente educación, necesitan atención en salud, en la parte social. El hecho de solamente tener la oportunidad de conversar es un tema muy importante, porque ellos están postrados en su casa, si su papá, su mamá trabaja, los dejan, si sus hermanos van a estudiar, lo dejan, y está toda una mañana, todo un día inclusive, y no hay ni con quién socializar. Si tuviéramos voluntarios que ayuden esto, obviamente va a ayudar mucho a todo lo que es su rehabilitación en muchas cosas. El progreso depende de múltiples factores, en realidad, sí. Viceministro. ¿A partir de cuándo empezamos con este trabajo enfocándonos en el área rural? Y en base a los números que tiene la cartera de educación, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas con discapacidad serían las que se van a atender a nivel nacional? Mire, el trabajo en realidad ya ha comenzado como hace un año mínimo. ¿Qué es lo que hemos hecho primero? El Ministerio de Salud tiene un sistema de información donde se registran las personas con discapacidad, son evaluadas y dejan sus principales datos sobre los personales. Nosotros hemos evaluado ese sistema de información y hemos identificado esto que yo le menciono, cerca de 1.500 personas que podrían entrar en el programa, con discapacidad grave o muy grave, pero además que no van a la escuela. En base a esto hemos seleccionado un primer grupo de 90 personas. Estas 90 personas en los periodos anteriores ya han sido evaluados, ha ido un médico, una trabajadora social y un educador para hacer una evaluación si efectivamente no puede salir de su casa y se quiere este programa. Una vez hecho eso, hemos trabajado con la familia para hacer acuerdos, porque uno no puede ir a la casa y entrar el rato que quiere. Tenemos que hacer acuerdos, también pedir que nos puedan apoyar. Todo eso hemos preparado también los materiales educativos. Ahora ya nos queda lanzar el programa de esta semana y a atenderlos. Primero vamos a confirmar evaluación y segundo vamos a hacer su trayectoria educativa, qué es lo que se va a hacer día a día cuando vayamos a trabajar con ellos y qué material necesita para que podamos desarrollar adecuadamente. En resumen, las actividades educativas comienzan desde esta semana. Para finalizar, tenemos que hablar sobre estos 180 niños y niñas, jóvenes con discapacidad que participaron de estos Juegos Estudiantiles de Educación Especial, ¿no es cierto? Un programa bastante importante, 180 deportistas estudiantes, entre 9 a 14 años, 15 a 25 años de edad. ¿Cómo les fue? Porque sabemos que hoy finaliza. Ajá. Esa es otra actividad muy importante. Nosotros anualmente realizamos estos Juegos Estudiantiles Plurinacionales de Educación Especial. En resumen, ¿qué es? Son los Juegos Deportivos dedicados a los estudiantes con discapacidad que son parte de nuestros centros de educación especial. Desde el mes de abril hasta estas fechas, ellos se organizan en certámenes de carácter departamental y son seleccionados los 20 más, los que se destacan, los mejores 20. De esos 20 se reúnen todos en el evento nacional y desde el día sábado estamos en esos Juegos Deportivos a nivel nacional. Por eso que son 180, son los 9 departamentos, 20 representantes de cada departamento. Y están compitiendo en 2 disciplinas, natación y atletismo. ¿Cuál es la intención? Demostrar a la población que las personas con discapacidad también pueden realizar actividades deportivas. La otra es que también a través de la actividad deportiva podemos complementar su formación. Uno tiene que aprender a leer, tiene que aprender matemáticas, etcétera, pero también tiene que desarrollar la actividad física. Y no por ello, y por ser personas con discapacidad, tienen que olvidar todo lo demás. Ellos están demostrando, inclusive con mayor valor que muchos, porque nosotros tenemos un pie que estamos cojeando, etcétera, decimos no vamos
vamos a coser más y ahí van a poder ver personas ciegas, personas sordas, corriendo, nadando, compitiendo, poniendo su esfuerzo y venciendo inclusive su adversidad, y es un ejemplo para todo el conjunto de la población. Y como usted dice, ha comenzado el día sábado 15 de octubre y esta tarde a las 3 de la tarde en Sucre va a concluir con la premiación de los que han ganado las medallas y el departamento que ha ganado el trofeo de estos Juegos Deportivos. ¿Es la primera vez que se hace Es la tercera versión. Es la tercera versión. Y cada vez que se realizan 9 eventos departamentales para llegar al nacional. Hemos comenzado en Cochabamba, luego Tarija y ahora estamos en Sucre, y seguramente el próximo año va a ser otro departamento. Y sin duda, estas personas especiales hay que ir buscándolas, viendo cuáles son los talentos que ellos tienen para ir desarrollando esos talentos, y eso es lo que está haciendo este programa. Ese es un tema muy importante. A las personas con discapacidad no les podemos ver solamente por su discapacidad, más bien hay que mirarles por su enorme potencialidad, y aquí está la riqueza. Una persona ciega, por ejemplo, ¿cómo se conduce en una ciudad? Es que en su mente ha logrado articular lo que es un mapa. Tiene en el mapa, nosotros que buscamos en el papel cuando no sabemos dónde, en el mapa o en el GPS ahora, ellos tienen en realidad el mapa dentro de su cabeza y se pueden mover, y tienen un nivel de memoria mucho más grande que nosotros. Esa potencialidad hay que cultivarla. Otro que hace esfuerzos para nadar, para coser, eso también estamos cultivando en esta ocasión. Viceministro, le quiero dar las gracias por estar con nosotros y hablarnos de este programa tan importante y que seguro dará maravillosos resultados. Era el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, hablando de este programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad. Una pregunta más que me queda pendiente, viceministro. De repente hay alguna madre, algún padre que no esté informado sobre este programa y su hijo sufre de discapacidad. ¿Dónde podemos contactar para adquirir cualquier tipo de información? Para el programa de educación en casa, lo primero que tiene que hacerse es registrarse en el sistema de información que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud le va a hacer una evaluación médica, pero además va a registrar sus datos, e inmediatamente, si es una persona que reúne las características básicas para hacer educación en casa, nos va a reportar para que nosotros podamos visitar. Yo quiero remarcar que no es posible que todos entren, porque la intención de la educación es que sea inclusiva, es decir, que no haya como una especie de guetos separados. Solamente hay que recurrir a los casos extremos, los que puedan, a la escuela, al colegio, y nosotros tenemos que apoyarlos. Estamos hablando de las situaciones precarias. Muchísimas gracias, viceministro Noel Aguirre. Nosotros continuamos con más aquí en Al Día.